tenemos la clase del día de hoy, pero quería consultarles antes si no tienen preguntas acerca de la clase de ayer. ¿Tienen alguna duda de la clase de ayer? No, ingeniero. Por mi parte, no. Bien, entonces vamos a poner aquí el material del día de hoy. Creo que ahí ya lo están viendo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que significa ampacidad. El término ampacidad, ¿verdad? Un término muy usado en instalaciones eléctricas. El término ampacidad es la capacidad máxima de corriente eléctrica que permite un conductor sin que éste sufra daño, ¿verdad? Eso también es llamado de alguna manera lo que le llaman corriente admisible, que tanta admisión de corriente permite un conductor. Como habíamos visto anteriormente, si nosotros ponemos un tubo de agua y le exigimos a ese tubo de agua un mayor flujo de agua, este se va a sobrecalentar por la fricción. Y aparte de que se va a terminar rajando por la misma presión, se va a terminar dañando. Entonces lo mismo pasa en los conductores eléctricos. El conductor eléctrico tiene una capacidad máxima, pero si yo le exijo más capacidad, que pase más corriente por él, lo que va a pasar es que este conductor se va a recalentar y va a sufrir daño, se va a arruinar hasta su forro. Y esto es lo que pasa, que cuando se daña el forro y se sobrecalienta, esto provoca incendios. Y es algo que trata de evitar el Código Nacional Eléctrico. Recuerden que el código se rige más que todo para mantener la seguridad de las personas y de los bienes. Bueno, por otro lado, pues tenemos lo que es el término caída de voltaje. El término caída de voltaje significa la disminución de voltaje en un conductor debido a su resistencia provocada por la longitud del mismo. Cuando nosotros tenemos un conductor eléctrico, tenemos que saber que entre más largo sea ese conductor, más resistencia eléctrica va a tener. Al tener más resistencia eléctrica por su longitud, vamos a tener mayores cantidades de pérdidas de energía o pérdidas de voltaje. Y a eso es lo que nosotros llamamos caídas de voltaje. El Código Nacional Eléctrico establece pues que para circuitos alimentadores, así como lo vimos en el diagrama de ayer, circuitos alimentadores que son las líneas que van desde la mufa hasta el centro de carga, desde la mufa hasta el centro de carga, no debe exceder un 2% de la pérdida de voltaje. Si ustedes multiplican 120 voltios por el 2%, creo que serían 2.4 voltios. 120 voltios por 0.02. Y eso equivale a 2.4 voltios. Entonces, significa que de los 120 voltios que salen desde el circuito que alimenta, desde la calle, digamos, desde la mufa, hasta llegar al centro de carga, lo más que, si salen 120 voltios en la calle, lo menos, perdón, que puede llegar son 17. Vamos a ver, 17.8. Serían 120, 12, no, 0.6. 17.6, 117.6 voltios es lo menos que debería llegar al centro de carga con una caída del 2%. Ahora, para circuitos derivados, el Código Nacional Eléctrico nos dice que puede haber un máximo de 3%. O sea que desde el centro de carga hasta llegar, por ejemplo, a una estufa, o hasta llegar a un calentador de agua, o hasta llegar a cualquier otro equipo de la vivienda, esos son circuitos derivados. Entonces la longitud no debe excederse de tal manera que
no se excede el 3% de caída. Si nosotros multiplicamos 120 por 0.03, tendríamos creo que 3.6 voltios. 3.6 voltios de caída. Lo que implica que si desde el centro de carga parten 120 voltios, deben de llegar al equipo 16.4 voltios. Y no más, y no menos, perdón, porque entonces excederíamos el 3% del valor de caída de voltaje. Esto ya está determinado por el Código Nacional Eléctrico. Ahora, como ingenieros tenemos que saber que podemos modificar el valor de la resistencia de un conductor. ¿De qué manera? Bueno, tenemos varias maneras. Sabemos que la resistencia tiene esta fórmula. Tiene la resistividad del material multiplicado por la longitud del conductor dividido entre el área del conductor. Vemos que la longitud es directamente proporcional a la resistencia. Eso significa que entre más largo el conductor, más resistencia va a haber y por lo tanto más caída de voltaje. Pero tenemos en la parte del denominador lo que llamamos el área. El área es inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que entre más grande es el área de un conductor o más grueso sea el conductor, vamos a tener una resistencia más pequeña. Y es así como podemos modificar de tal manera que podamos tener una resistencia más pequeña y una menor caída de voltaje. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el símbolo de Rho, que es la resistividad del material. En este caso sería para el cobre. Si fuera aluminio, entonces la resistividad tendría que ser la del aluminio. La longitud pues va a depender de qué punto parte la energía y hasta qué punto llega. Y el área, pues, cuál es el grosor del cable, ¿verdad? Y aquí podemos ver un segmento de cable donde tenemos aquí la longitud y tenemos aquí en un corte transversal el radio, que es el que nos sirve para encontrar el área de la cual estamos hablando. Entonces aquí tenemos también, ya visto desde la parte esquemática o del circuito, tenemos el centro de carga, que sería el voltaje de la fuente. Tenemos una resistencia aquí, que sería la resistencia del conductor. Esta sería la resistencia del conductor por efectos de su longitud. Y aquí tendríamos un voltaje de salida. Entonces, si yo tengo 120 voltios acá, y aquí por efectos del conductor se pierden 5 voltios, ¿cuánto creen ustedes que voy a tener aquí a la salida? Siento que no me están poniendo atención porque es una pregunta bien sencilla y no me la contestan. 115 voltios. Exactamente, 115 voltios. Repito, si tengo 120 voltios aquí en el centro de carga y por la longitud del conductor tengo una resistencia que me provoca 5 voltios de caída, aquí a la salida lo que voy a tener 120 menos 5 voy a tener 115 voltios. Eso como un ejemplo. Supónganse ustedes que a la salida tengo 115 voltios. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que este conductor es más largo todavía. Y aquí la caída de voltaje serían 10 voltios. Si aquí tengo 120 y aquí caen 10, ¿cuánto voy a tener a la salida? 110 voltios. 110 voltios. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el Código Nacional Eléctrico? No. No, ¿por qué? Porque solo nos permite un 3% de caída, que equivale a 3.6 voltios. O sea que lo menos que debe salir aquí son 116.4 voltios. Y solo están saliendo 110. Entonces vemos ahí que hay un problema. Entonces, vamos a ver lo que son los círculos 1000 para después ir viendo de qué manera resolvemos estos problemas. Los círculos 1000 o los 1000 circulares, dicho de igual forma, es una unidad que se adecua para numerar los grosores de los conductores. Las unidades que se aplican a esta numeración son los 1000 o los 1000 circulares.
Entonces, los círculos al 1000, pues como podemos ver, es un nuevo tipo de unidad que nos sirve para poder pues numerar los calibres de los conductores, de manera que con estos calibres podamos encontrar el conductor que necesitamos. Entonces aquí define que un mils equivale a 1 entre 1000 pulgadas, y eso es igual a 0.001 pulgadas. Partiendo de esto, pues pasamos a lo siguiente. Un circular mils es el área de un círculo cuyo diámetro es 0.001 pulgadas, ¿verdad? Entonces aquí nos presentan la fórmula para la caída de voltaje. Esta fórmula es bien utilizada para encontrar las caídas de voltajes o para encontrar los círculos mil necesarios, para una determinada caída de voltaje. Lo que sería bueno considerar en esta fórmula, bueno, tenemos que la caída de voltaje aquí va a ser igual a la distancia en pies. O sea que él no admite metros aquí. Esta fórmula es para pies, a menos que se haga toda la transformación de la fórmula. Distancia en pies, multiplicado por amperios, dice, por la corriente. Esta es la corriente que va a circular por este circuito. La corriente que sale de aquí, desde el centro de carga, esa es la corriente de la que estamos hablando en esta fórmula. Luego lo vamos a multiplicar por 22. 22 es una constante. Esa constante es válida para el cobre. Si el conductor fuera, por ejemplo, aluminio, tendríamos aquí una constante que sería 36. Pero como la mayor parte de las veces vamos a trabajar con cobre, esta fórmula va a quedar así, de esta fórmula. Y luego vamos a dividir entre los círculos mils. Si queremos una fórmula, esta fórmula encuentra caída de voltaje. Si queremos una fórmula que nos encuentre los círculos mils, solo tenemos que pasar los círculos mils para acá arriba y esta caída de voltaje para acá abajo. Ya despejando esa fórmula. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio, ¿no? Suponga que tiene que operar un reflector de 500 watts a una distancia de 500 pies. Desde un disyuntor de un circuito derivado, ya cuando estamos hablando de disyuntor, pues ya estamos hablando de un circuito que es derivado. Desde un disyuntor de un circuito derivado que está a 120 voltios. Ya estamos hablando del centro de carga a 120 voltios y desde ahí conectamos un disyuntor que es el que va a mandar la energía a través del cable a 500 pies de distancia. Podemos considerar que son 500 pies de ida y 500 pies de regreso. Aquí lo podemos ver. Si yo tengo que la longitud que parte desde el centro de carga es 500 pies hasta que llega al otro lado, de aquí, pues, si yo conecto algún aparato de aquí, vamos a tener otros 500 pies de regreso. Básicamente estamos hablando de que tenemos 1000 pies, pero esos 1000 pies nos pueden servir para encontrar las caídas de voltaje por otras fórmulas diferentes. Pero si ocupamos esta fórmula, esta que estamos viendo acá, que está recuadrada en rojo, esta fórmula tiene la distancia en pies, pero solo de ida. De ida es desde el punto donde parte la energía hasta el punto donde llega, nada más. Esa fórmula es así. Entonces dice que tenemos también que la lámpara de 500 watts consume 4.2 amperios. Eso lo pueden comprobar ustedes. Ustedes lo pueden comprobar. Aquí tengo mi calculadora. Si pueden tener su calculadora a mano, sería bueno. Pueden ver que 500, ustedes saben que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Apúntenlo ahí. Si tienen un cuaderno y un lápiz, o un papel o un lápiz, apunten potencia igual a V por I. Por lo tanto, corriente es igual a potencia entre voltaje. Entonces, si ustedes dividen 500 watts, que es la potencia, entre 120 voltios, que es el voltaje,
eso les va a dar una corriente 4.16 amperios. Y aquí lo aproximaron a 4.2 amperios. De esa manera, pues ya conocemos el valor de la corriente. Dice que se está usando un conductor que es número 14, un conductor bastante delgado. El código establece que para iluminación se puede usar el número 14 con un breaker de 15 amperios, pero para tramos cortos. Pero aquí estamos en un tramo largo, 500 pies más o menos viene siendo 160 metros de largo. Entonces tenemos un conductor 14. Dice que hay que ver la tabla 8 del NEC, ver el apéndice. Se muestra pues que si ustedes pueden conseguir una copia del NEC en PDF, la pueden tener ahí para ver estos valores de resistencia por pies. Pero para este, que es número 14, dice que tiene una resistencia de 2.57 ohmios por cada 1000 pies, ¿verdad? Pues resulta que casualmente acá tenemos 1000 pies. Quiere decir que la resistencia de ida y de regreso, el conductor de ida y de regreso tiene 1000 pies. Y si dice que la resistencia es por cada 1000 pies 2.57, significa que la resistencia total es 2.57 ohmios. Pero si la distancia fuera mayor, por ejemplo, si ustedes tuvieran una distancia de 1500 pies, tendrían que sacarlo por regla de 3. O sea que ya no sería 2.57, porque 2.57 solo sería para 1000 pies. Pero si fueran 1500 pies, háganlo por regla de 3 y les va a dar un valor como de 3 ohmios aproximadamente. Bien, entonces basado en estos datos, seguimos adelante y aquí vemos el cálculo. Miren, corriente igual a potencia sobre voltaje. Tenemos que la potencia de la lámpara es de 500 watts. El voltaje es de 120, por lo tanto la corriente es 4.2 amperios. Y aquí lo vemos hecho ya en circuito. Tenemos la fuente de 120 voltios, tenemos la resistencia, que significa que es la resistencia del conductor. Y aquí tenemos un voltaje de caída. Aquí vamos a tener la caída de voltaje producto de esta resistencia. Y aquí el voltaje de salida en el reflector. Entonces aquí lo podemos calcular. Miren, ¿cuál es el voltaje de caída? O la caída de voltaje. Pues va a ser R por I. ¿Quién es R? Pues 2.57 ohmios, porque ya sabemos que aquí hay 500 pies de ida y 500 pies de regreso. Tenemos una longitud de 1000 pies. Y luego sabemos que la corriente es 4.2 amperios. Y eso me da un total de 10.794 voltios. Si quieren lo podemos aproximar a 10.8. O lo dejan como 10.79. Entonces la pregunta es, ¿estará bien ese circuito? ¿Estará bien que yo tenga aquí 120 voltios, que aquí se pierdan 10.8 y que aquí salgan 109.2? Cumple con las normas, que de 120 voltios se pierdan 10.8 y aquí salgan 109.2. No, ingeniero. No, ¿cuánto es el máximo que deberíamos de tener de pérdida en voltaje? El 3%. 3%. 3% porque es un circuito derivado. ¿Y el 3% de 120 cuánto es? Bueno, aquí lo podemos ver. El 3%, el 3% es 3.6 voltios. Significa que de estos 120 voltios, lo máximo que se debería de perder acá, en esta resistencia, serían 3.6 voltios. Y aquí a la salida deberían de haber 116.4 voltios. Porque quedaron aquí rezagados 3.6 por pérdida. Entonces, si sacamos el porcentaje, diríamos que tenemos 120 voltios menos 10.8 voltios entre 120 voltios, que es la fórmula para
para calcular los porcentajes, eso me da un 91%. Significa que del 100% de la energía que hay acá, aquí solo llega el 91%. Y del 100% que hay acá, aquí debería de llegar el 97%, porque solo 3% es el máximo. Y solo nos llega el 91%. Si lo queremos ver en porcentaje, pues 100% menos 91, que es lo que llega acá, hemos tenido una pérdida pues del 9%. ¿Y dónde quedó esa pérdida? Quedó aquí, ¿verdad? Del 9%. Y solo, como les digo y les repito, debió haber sido del 3%. Entonces, aquí pues pusimos que el voltaje mínimo de salida que debe existir son 116.4 porque la pérdida máxima es 3.6. Entonces nos venimos acá, mire, y hacemos este análisis. Comparamos los 10.79 voltios con los 3.6 voltios. Y concluimos que 10.79 es mucho mayor que 3.6 voltios. Por lo tanto, la instalación es inadecuada. Como la instalación es inadecuada, pues tenemos que hacer otros cálculos adicionales para poder reparar pues esa instalación. Entonces aquí dice, considerando el ejercicio anterior del reflector, se tiene una distancia de 500 pies y una corriente de 4.2 amperios. Deseamos que la caída de voltaje no exceda el 3%, que equivale a 3.6 voltios. Encuentre los círculos Smith que se necesitan para cumplir con la normativa. Indique el calibre THWN que debe, o el calibre AWG, como lo quieran ver, que debe instalar para este cumplimiento. Más que todo lo que es THWN significa el tipo de forro que está llevando ese calibre AWG. Se debe instalar, entonces, ¿qué se debe instalar para no tener una pérdida tan grande? Entonces aquí lo vemos con la fórmula que vimos de los círculos mil. Círculos mil va a ser igual a la distancia. ¿Pero qué distancia? Dijimos que esta fórmula solo funciona para la distancia que va desde el punto de partida al punto de llegada. Son 500 pies. Lo ponemos acá. ¿Cuál es la corriente? Pues la corriente es la que calculamos, 4.2, multiplicado por 22, que es la constancia para el cobre, y dividido entre el voltaje máximo que debe caer. Esto es lo máximo que debe caer, 3.6 voltios. Al realizar esta matemática nos damos cuenta que los círculos Mills son 12.833.33. Entonces, me gustaría que se grabaran este dato para que luego pasemos a ver las tablas. Entonces, déjenme ver algo, quiero ver. Bueno, aquí solo hay conversiones. Eso lo pueden ver si quieren. Este dato, grábense, los 9.833.33. Entonces dice aquí, luego buscando en la tabla 5, que es una tabla que ya se la voy a mostrar, y escogiendo pues las dimensiones de los conductores, tanto de valor superior y del valor inferior. Tenemos en la tabla que vamos a pasar a ver, un valor que se aproxima a esto, a este, los 12.800, que es 10.380 por la parte de abajo, y por la parte de arriba, o por la parte superior a este valor, tenemos un valor de 16.000. Lo que rodea a este valor en la tabla es un valor de 10.000 por abajo y 16.000 por arriba. Nosotros siempre nos vamos a ir al inmediato superior, que sería 16.000. Y con ese valor vamos a encontrar el valor. Y dice aquí que vamos a obtener, en vez de un cable conductor número 14, como mencionaba el ejercicio del principio, vamos a obtener un conductor AWG número 8. Entonces ahora paso a mostrarles voy a pasar a mostrarles
Quiero ver. Sí, voy a pasar a mostrarles el otro documento. A ver, les voy a compartir las tablas. Entonces aquí las tengo. Vamos a ver. Creo que ahí ya las están viendo. Y dice que esta es una tabla número 5, dimensiones de los conductores eléctricos desnudos, pero esta es una tabla para circular mills. Bueno, en realidad esta tabla viene en secciones que son circular mills. También pueden ser secciones milímetros cuadrados, también pueden ser ver los diámetros de los conductores en pulgadas o ver los diámetros en milímetros. Nosotros nos vamos a ir por esta segunda columna que dice sección en circular mills. ¿Por qué? Porque nuestro cálculo fue hecho en circular mills. Bajamos por esta segunda columna y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos dos valores, está este y está este otro, ¿no? Nosotros tenemos como resultado 12.833. Lo apuntaron, ¿no? 12.833 va a estar entre 10.380 y va a estar entre 16.510. Aquí ve, en esta línea del medio, ahí va a estar el valor que nosotros calculamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos escogemos, el de arriba o el de abajo? Pues normalmente para cálculos de instalaciones siempre se escoge el inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior? ¿10.380 o 16.510? ¿Quién me contesta eso? ¿Cuál es? 16, 16.510, correcto. Entonces nos paramos aquí en 16.510 y nos vamos hacia la izquierda. Y aquí vamos a ver que tenemos 8. O sea que tenemos un calibre AWG número 8. Pasamos de un calibre 14 inicial que tenía pérdidas de voltaje y pasamos a un calibre número 8 donde ahora solo voy a tener 3.6 voltios de caída y cumplo con los requerimientos del Código Nacional Eléctrico. ¿Está claro eso? ¿Le entendieron el ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ingeniero, sobre el porcentaje de voltaje siempre sería entre 120 voltios. El porcentaje, sí, no, depende. Si dice que el centro de carga tiene 125. Si yo tengo 125 y tengo que llegar al otro lado con un 3% máximo de caída de voltaje, eso va a depender del voltaje que usted tenga, porque, por ejemplo, si son 240 voltios, no tiene que ser entre 240. Si son 120 voltios, entre 120 voltios. Si fueran 115 o 117 voltios, por ejemplo, normalmente la corriente que usamos aquí en Tegucigalpa para la energía está basada en 117 voltios, más o menos, no en 120. Y eso, como les digo, depende del punto donde ustedes estén midiendo, porque también se zonifica. Hay zonas donde usted va a tener la energía alta, puede ser 120, hay otras zonas 117, hay otras zonas 115, y hay zonas donde la energía está un poco baja, puede ser que tenga 110. Y basado en esos 110, no debe perder más del 3%. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Quiero mostrarles estos ejercicios, ¿no? Yo se los voy a montar hoy al aula virtual, estos ejercicios, para que ustedes los hagan. Y mañana, pues si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? ¿Quién le dice aquí? Ejercicio número 1, bueno, habla de luminarias incandescentes conectadas en serie. Miren. Aquí tenemos dos luminarias conectadas en serie a una fuente de 120 voltios. Ayer vimos cuáles eran las características. Y la característica de este circuito, pues, es que cuando está en serie, el voltaje tiende a dividirse en partes aquí, ¿no? Si las resistencias fueran iguales, el voltaje se dividiría en 60 y 60. Pero como no son iguales, la resistencia se va a dividir en la proporción, dependiendo la proporción del valor de la resistencia en ohms.
Ahora, la corriente será la misma. La corriente que pasa, que sale de esta fuente, será la misma que pasa por I1 o la que pasa por I2. O sea, I1 va a ser igual a I2 y va a ser igual a la corriente de la fuente. Basado en esa teoría que vimos ayer sobre la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que podemos resolver este problema. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuál es la corriente que pasa por cada luminaria? Para poder encontrar la corriente que pasa por estas luminarias, solo basta sumar las dos resistencias, así, directa. Vamos a tener una resistencia total de 400, lo colocamos en este circuito equivalente y con estos valores encuentro la corriente. Y partiendo de ahí, pues, me dice que cuál es el voltaje en cada luminaria. Si ya tengo la corriente definida, solo la multiplico por el voltaje, por la resistencia de este bombillo. Y en el otro caso, la corriente por la resistencia del otro bombillo. Entonces va a tener el valor de B1 y el valor de B2. La suma de estos dos valores me debe dar el valor de la fuente. Después me pregunta que cuál es la potencia consumida por cada luminaria y después cuál es la potencia total entregada por la fuente. Bueno, en realidad este circuito ya está hecho. Aquí lo pueden ver. Ustedes vuelvan a hacer y vayan siguiendo esto para que corroboren de que sus datos están igual a los datos de este ejercicio. Y cualquier duda que tengan, pues mañana lo miramos. Luego, pues aquí tenemos otro ejercicio. Pero este tiene dos luminarias que son en paralelo. Ayer hablábamos de cómo eran, acuérdense que aquí en serie dijimos que los elementos van a ir conectados en forma de tren, uno detrás de otro. En paralelo, los dos brazos del elemento se agarran de la fuente, ¿no? Esta fuente está conectada a este brazo, a todo este nodo, la fuente conectada a este nodo, y todos los elementos de este circuito van a ir conectados a esos dos brazos. Y esa es la forma de identificar un circuito paralelo. Y vimos las características, dijimos que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale B2? Inmediatamente me sé la respuesta porque sé que en paralelo el voltaje es el mismo al de la fuente. Aquí B2 vale 120. ¿Cuánto vale B1? 120. La corriente sí se va a dividir. La corriente que sale de la fuente se va a dividir en una parte en B1 y otra parte en el bombillo 2. Las corrientes serán las mismas, I1 con I2 tendrán la misma repartición si las resistencias fueran iguales, pero si no son iguales se van a proporcionar los valores de corriente. Y eso lo pueden comprobar acá. En el caso de un ejercicio, pues bueno, en el caso, esta corriente dio 1.25. Pero si se fijan por acá, aquí tenemos corriente I1 y corriente I2. Esta dio 1.25. Entonces esta corriente da 0.5 y la otra me da 0.75. La suma de estas dos corrientes me van a volver a dar la corriente de la fuente según la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces ustedes háganlo, desarrollenlo, comprueben las respuestas en este material y cualquier duda pues la podemos ver mañana. Y por último tenemos este ejercicio, que es un ejercicio de un circuito que tiene resistencias tanto paralelas como mixtas. Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, nos venimos desde la derecha hacia la izquierda. Venimos desde acá y nos encontramos esta primera resistencia. Y luego encontramos esta segunda resistencia, que vemos que están agarrados de dos brazos. Y eso es una función que está en paralelo. Entonces hago el paralelo de esas dos resistencias a través de R1 por R2 entre R1 más R2. Y ya voy a tener un solo valor aquí. El valor que me dé esta resistencia, luego me va a quedar en serie con esta. Y así sucesivamente. La respuesta que me quede aquí me va a quedar en paralelo con esta. Y al final voy a tener tres resistencias. Esta, la que quede acá y esta. Y esas tres quedan en serie. Entonces desarrollenlo. Yo mañana les voy a traer la respuesta de este ejercicio. Consideren de que todas valen un ohmio.
consideren que la fuente vale 30 voltios para que puedan también encontrar la potencia. ¿Está claro? No está muy claro. Ingeniero, Yeah. ¿mañana es presencial o siempre por virtual? Mañana lo vamos a hacer virtual. Ustedes siempre estén pendientes porque puede ser que la otra semana sea presencial. Mañana Okay. lo vamos a hacer virtual. ¿Verdad? Yo les avisaré o si no ustedes me consultan si lo hacemos presencial o virtual. Mañana sí será virtual. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, ingeniero, por mi parte no. ¿Preguntas? Bien, hoy no voy a pasar lista. Hasta mañana voy a pasar lista. Entonces los espero mañana a la misma hora y les deseo que pasen buenas tardes.